vamos a grabar. Listo. Gracias, Omar. Bueno, pues muy buenos días a todos, chicos. El día de hoy vamos a tocar en esta clase de R cómo es el manejo básico y de bases de datos utilizando el paquete de deployer de la paquetería de Tidyverse. Para esta clase vamos a ocupar bases de datos que ya vienen por default cargadas en R, pero también vamos a ocupar una base de datos que representa un fragmento de la corte de Framingham. Les puse en un repositorio de GitHub el código y la base de datos para las personas que quieran seguir la transmisión o que vean la grabación de la clase. Pero los códigos y este repositorio de la base de datos se encuentran en este código QR. Bueno, dicho eso y pues teniendo ya este código abierto, hay algunas secciones que vamos a ver a manera de objetivos formales en este código. Parecieran muchas secciones, pero pues en realidad algunas son secciones de 2, 3 funciones, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas para empezar a ver esta parte del Tidyverse. Lo primero que vamos a recalcar y que tratemos de utilizar en todos nuestros códigos es utilizar un directorio de trabajo en el cual nosotros almacenemos nuestros códigos, nuestras bases de datos y que pues al momento de exportar gráficas o exportar algún elemento como tabla, se va a exportar directamente pues, una carpeta específica. La forma rápida de establecer un directorio de trabajo es que ustedes vayan a una carpeta de su computadora o de su ordenador y le elijan pues, la carpeta que ustedes quieran guardar ahí todos sus datos. Entonces aquí ya tengo pues, una carpeta que yo tengo específicamente con todos estos códigos y con todos estos repositorios de datos. Entonces aquí con clic derecho en mi Mac, si yo le doy la opción de función, me parece que es la opción de la tecla de opción, aquí me va a aparecer una función extra que dice el nombre de la carpeta como ruta de acceso. Ya nada más lo copio y en automático al momento de copy pastearlo me va a aparecer la ruta de trabajo de esa carpeta. Uh, para poderla indexar en R es necesario poner la función setwd de set working directory, abrir paréntesis y con comillas pegar la carpeta en la cual yo quiero establecer mi directorio de trabajo. Aquí ya tengo mi directorio de trabajo, entonces simplemente para que ahí extraigamos las bases de datos, ¿no? Bueno, entonces como primera sección que vamos a ver en esta clase, vamos a ver cómo se instalan y se cargan paquetes en R. Hay varios métodos para instalar paquetes. Viene un método que incluye la función de install.packages y entre comillas el paquetito que yo quiero instalar. La mayoría, si no es que todos los paquetitos por default los descarga del repositorio CRAN, que es el repositorio oficial de R. Entonces, si ustedes le ponen install.packages y le ponen el nombre del paquetito, en automático van a descargarlo de este repositorio CRAN. El único inconveniente es que van a requerir conexión de internet estable. Otra forma de hacerlo es concatenando la instalación de paquetes. Aquí como pueden ver tengo la misma función que tengo arriba. Si se dan cuenta aquí tengo las primeras 4 paquetes de instalación. Aquí la diferencia es que yo los separo con un punto y coma. Entonces ahí pues se va a correr todo de una línea. Otra forma de instalar paquetes es descargándolo del repositorio de GitHub, en el cual pues yo puedo descargar el archivo como tal y pues instalarlo directamente desde mi compu, ¿no? Y finalmente el tercer método es que aquí en la pestañita de Packages hay una opción que aparece aquí abajo a la derecha que se llama Install. Y si yo le doy aquí clic a esta opción, me va a pedir el paquete que yo quiera instalar. Entonces vamos a pensar que yo quiero instalar el paquete de Tidyverse.
Si yo le doy aquí install, me va a descargar en automático ese paquetito y pues ya me va a descargar todos los contenidos del CRAN. Cualquiera de las tres opciones es funcional, va a depender mucho de cómo ustedes se acomoden. Una vez instalado el paquete por primera vez, ya no es necesario que lo instalen cada vez que abran su código. Entonces, esto solo es el paso inicial para cuando no tengan un paquete instalado. Una vez instalado el paquete, pueden abrir el paquetito con la función library y les va a aparecer aquí abajo una leyenda de que se cargaron ciertas funciones. Aquí no me aparece porque ya tengo cargados estos paquetes, pero vamos a hacer el ejemplo con un paquetito aquí rápido que se llama Gapminder. Entonces aquí, por ejemplo, en mi sección de paquetes, yo le di aquí clic, bueno, primero busqué mi paquete y yo le di clic aquí en esta celda. Lo que va a hacer es quitar o desanclar el paquetito. Entonces, si yo le doy aquí en Library, Gapminder, me va a cargar el paquetito de nuevo, ¿no? Otra forma de hacerlo es concatenando con punto y coma las funciones de library, igual que lo vimos en la función de install.packages. Cabe aclarar que esta forma de concatenar funciones se detiene si es que hay algún error al momento de escribir alguna línea de código. Por ejemplo, aquí en esta primera línea que les pongo, pues va a correr el cargado de paquetes. Pero aquí, como se darán cuenta, pues tengo tres comandos. Aquí estoy sumando 3 más 3. Aquí tengo un comando de carácter. Y aquí estoy sumando 2 más 2. En teoría, el último comando no me lo va a correr. Ay, creo que tengo un problema. En teoría no me va a correr este último comando porque tengo aquí un vector carácter que me impide correr esa última línea de código. Y finalmente, el paquetito Pacman también es un paquetito muy útil porque permite cargar todos los paquetes que uno requiera sin necesidad de especificarlo con la función library. También, si no está cargado o no está instalado ese paquete más bien, te lo instala por default. Por ende, uno puede poner todos los paquetes que uno requiera para su código con esta función y se lo puede instalar o solamente cargar en caso de que ya lo tenga uno instalado. Finalmente, dentro de este último repaso del uso de los paquetes, ahí ya me cargó, no sé por qué tardó en ejecutarse. Esto es lo que les decía, que no me va a cargar el último función porque pues aquí tengo este objeto carácter. Y finalmente, algo importante de los paquetes y las funciones de R y de cómo estas operan, que seguro ya lo vieron con la función de swirl, es que si ustedes le ponen un signo de interrogación antes de la función que ustedes quieren ejecutar, les va a aparecer todas las opciones o todas las funciones que se encuentran dentro de los diversos paquetes que incluyen la función de filter, ¿no? Por ejemplo, aquí deployer tiene una función de filter, mice otra función de filter y stat tiene otra función de filter. Pero si yo específicamente quiero la descripción de la función de filter del paquetito, no sé, en este caso deployer, yo tengo que especificarlo de esta forma. Primero pongo el nombre del paquete, pongo 2 puntos y ya después la función que yo quiero conocer. Entonces, si yo pongo esto, ahora me aparece todo el comando de ayuda de la función de filter. Entonces, aquí puedo ver el uso del paquete, los detalles de cómo es que funciona y normalmente hasta abajo vienen ejemplos de cómo se opera o cómo funciona este comando. Ok, y por último, para poder quitar paquetitos, no necesariamente desinstalarlos, simplemente que los desmonte o que quite las funciones que vienen incluidas. Pues ya les mostré un método. O sea, aquí en Packages yo puedo utilizar esta cajita de búsqueda. Vamos a poner aquí una función, pero un paquete genérico como ggplot. Y si yo lo quito, aquí me va a aparecer pues un mensaje de que se desmontó con éxito. Si yo quisiera otra vez cargarlo, ya sea que aquí le vuelvo a dar clic en el paquetito o ponerlo con la función de library ggplot2. Y pues ya en automático me va a cargar este paquetito de nuevo.
La última forma es con esta función de detach, que hace lo mismo que les mencioné ahorita con la selección de la ventana. Ok, por favor, si hay alguna duda, por favor háganmelo saber en la caja del chat de Zoom o por la mano levantada y pues le damos la palabra a quien tenga la duda. Ok, entonces la sección 2 de este código involucra el cargado de una base de datos. Hay dos formas de cargar bases de datos en R. La primera es a través de la ventana del ambiente global. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí en la parte de arriba, en donde aparecen todas las opciones dentro del programa de RStudio, le vamos a dar aquí en File y nos vamos a ir aquí a la opción de importar base de datos o Import Dataset. Y como pueden ver aquí, hay varias opciones de código, pero varias opciones de bases de datos que yo puedo importar. Excel, SPSS, Stata, SAS o en formato CSV con estas dos opciones. Para fines de esta clase vamos a trabajar una base de datos en formato CSV, entonces le vamos a dar aquí en Read R. Entonces, la forma en la que aparecen las demás funciones es idéntica. Les va a aparecer aquí primero un menú con un botón que les pida elegir dónde se encuentra su base de datos. Entonces, si se dan cuenta aquí, me redirigió directamente a donde se encuentra mi directorio de trabajo. Entonces, si ustedes ya le habían especificado un directorio de trabajo, les va a abrir esa carpetita al momento de darle ese botoncito. Entonces aquí yo voy a seleccionar mi base de datos en formato CSV, que en su caso fue el archivo que les compartí. Entonces yo le voy a dar aquí en Open y lo primero que va a hacer es una carga rápida a manera de una visualización de las primeras 50 filas. Y como pueden ver aquí se cargó exitosamente mi base de datos en formato CSV. Yo les sugiero que no le den directamente aquí en Import, porque lo que va a hacer es, les va a crear aquí un objeto y les va a crear aquí pues una ventana que indique pues, la base de datos o el nombre de la base de datos que ustedes cargaron. El problema es que si ustedes quieren volver a abrir su script de R, van a tener que hacer este mismo proceso manual, lo cual puede ser muy tedioso. Entonces yo lo que les recomiendo es que importen su base de datos hasta el paso que comentamos hace ratito y copien el código que se encuentra aquí abajo en esta sección de Code Preview. Si se dan cuenta aquí también les aparece una como tablita, lo que va a hacer es copiarlo a su clipboard. Entonces ya que copio esto, ya puedo cerrar esta pestaña y pegarlo dentro de mi script de R. Entonces cada vez que vuelva a abrir mi script de R, esta línea de código, pues al momento de correr todo, se va a ejecutar en automático. Se dan cuenta que ya lo tenía, entonces ese es el método 2 que justamente vamos a ver ahorita. Que ustedes ya tengan la función de el formato de base de datos que ustedes tengan. Y aquí se dan cuenta, solamente pongo el nombre del archivo que yo quiero cargar. Se dan cuenta aquí no me aparece toda la liga de dónde se extrae ese archivo porque aparentemente ya se indexó en un directorio de trabajo. Si quisieran hacerlo directamente desde una carpeta de, vamos a pensar, de su escritorio, lo que tendrían que hacer es, se van a donde tengan su base de datos. Por ejemplo, aquí estoy utilizando esta base de datos como ejemplo. Y con clic derecho le doy la opción Option y igual me va a aparecer aquí una ruta de acceso. Entonces le doy clic y read CSV, entre comillas, y ya se encuentra ahí el archivo que yo quiero cargar. Ok, entonces estas son dos formas rápidas de cargar bases de datos. Como consejo que les doy desde un inicio es que adjunten el directorio de trabajo para que ya no tengan que cargar toda la extensión de la ruta de donde se va a cargar el archivo. Cabe aclarar que, como se pueden manejar diversos formatos de bases de datos, hay funciones, hay paquetes y funciones específicas para cargar estas extensiones. Por ejemplo, el paquetito readXL les va a cargar bases de datos de formato Excel con la función readXL.
Al paquetito Haven les va a cargar bases de datos en formato SAB, que es el formatito que maneja SPSS, y también tiene una función que se llama Haven read SAS, que con esta función pueden cargar paquetitos en formato SAS. Y finalmente, este es el paquetito que vamos a utilizar para cargar nuestro base de datos en Framingham. Entonces aquí, nada más para ejemplo, no les compartí necesariamente estos archivos. Aquí, si se dan cuenta, ya estoy cargando varios formatos de base de datos, y si se dan cuenta, me los va a indexar dentro de mi ambiente. Entonces, una forma rápida de saber si su base de datos se cargó de manera exitosa es que les aparezca en el ambiente y les aparezca aquí el número de filas o de sujetos o de individuos que ustedes evaluaron y el número de variables que debería contener esa base de datos. Entonces, si llegaron a este punto, entonces ya tienen cargada su base de datos para poderlo analizar. Yo les sugiero que siempre utilicen formato CSVs como manejo de sus bases de datos. Es más amigable, no pesa tanto y no se presta a la pérdida de caracteres como el formato XLS o el formato SAB. Ok, entonces pasemos a la sección 3 de la exploración de datos. Nada más déjenme un segundito, nada más contestar algo rápido en mi WhatsApp. Ok, perdón. Entonces, la sección 3 que vamos a ver en esta clase es la exploración de bases de datos con funciones que vienen por default en R. Entonces, aquí ya vamos a trabajar, voy a borrar esto para que no se confunda la presentación de los datos. Entonces, aquí voy a trabajar con mi archivo Framingham en formato CSV, que fue el que les compartí en el chat. Yo les sugiero que utilicen un nombre genérico para cargar sus bases de datos o sus data frames. Aquí particularmente me gusta utilizar el objeto base como un nombre universal para todas las bases que yo cargue. En alguna literatura o en algunos libros van a ver que luego lo guardan como DF, de data frame, o como data. Son dos también nombres convencionales de objetos que se utilizan en R para guardar bases de datos. Bueno, entonces ya que cargué mi base de datos de Framingham, lo primero que puedo hacer es inspeccionarlo como si fuera una exploración como si lo viera en Excel o como en un formato de hoja de datos. Entonces aquí con la función de view, y dentro de esta función de view tengo el objeto de mi base de datos, me va a abrir una pestaña donde me muestra todo el contenido que incluye mi base de datos de Framingham. Entonces esta pestaña, si se dan cuenta, aquí me aparece con el nombre del objeto que yo guardé mi base de datos. Pero si yo quisiera guardarla, abrirla con un nombre específico, yo a la función de view con coma le puedo especificar un nombre con el cual me abre específicamente esta pestaña. Esto se lo recomiendo, sobre todo si tienen muchas pestañas o a ustedes les gusta tener muchas pestañas dentro de su R, sobre todo para que ustedes identifiquen rápidamente pues, a qué objeto hace alusión, ¿no? Bueno. ¿Qué otras funciones son útiles para la exploración rápida de la base de datos para ver al menos si se cargó de manera exitosa su base? La función de head les va a mostrar los primeros elementos o las primeras filas que ustedes tengan en esa base de datos. Entonces aquí con head me muestra los primeros 6 filas o los primeros 6 sujetos que está incluido en este objeto. Yo también puedo especificar el número de filas o de sujetos que me desee mostrar. Aquí con n igual a 3 me va a mostrar únicamente los primeros 3 sujetos. Si le doy, vamos a poner un ejemplo muy extremo, 20, me va a mostrar los primeros 20 sujetos, ¿no? Ahora, si hay una función de head, hay una función que me permite mostrarme ahora el extremo inferior. Esta función se va a llamar tail.
Entonces con Tail ahora puedo ver los últimos sujetos dentro de, o las últimas observaciones dentro de esta base de datos. Igual yo le puedo especificar los últimos n sujetos que yo quiera visualizar. En este caso aquí los últimos 10 sujetos. Ok, entonces head y tail son para ver la cabeza y la cola, o la última sección de mi base de datos. Ahora, aquí les muestro una forma también de cómo agarrar secciones de una base de datos. Esta es una forma que yo les recomiendo que se familiaricen porque, digo, a pesar de que ya existen esos paquetes como Deployer o paquetes ya un poco más sofisticados para manejar datos, esta forma de seleccionar filas y columnas sigue siendo muy válida para algunas funciones que se van a ver en este curso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner mi objeto en el cual se encuentra mi base de datos y con corchetes, aquí por default yo solo pongo un corchete y ya me aparece el otro. Con la selección de corchetes yo le voy a especificar a R que me seleccione ciertos elementos. Entonces, la forma en la que opera, y aquí lo voy a hacer grande para que sea más evidente, la forma en la que opera esta selección de elementos dentro de una base de datos con esta forma de corchetes es que primero yo le voy a especificar las filas que yo quiero seleccionar y ya después las columnas que yo quiero seleccionar. Entonces vamos a hacer este ejercicio con... aquí. Vamos a hacer este ejercicio con la selección de mi segundo individuo, la edad que tiene esta persona. Entonces, como pueden ver aquí, la edad que tiene el segundo individuo es 46 años. Entonces, la forma en la cual yo le tengo que especificar a R que me seleccione ese 46 es especificarle, ok, seleccioname el individuo 2 o la fila 2 y con una coma ya le voy a especificar que ahora me seleccione la columna que yo desee. Entonces, ¿qué columna es? 1, 2. Entonces, 2,2, el output va a ser este 46. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar todas las mediciones que se le hicieron a este segundo individuo? Entonces, la forma en la cual yo lo especifico es dejando, aquí lo voy a hacer un poco más evidente, dejando la primera selección vacía. Entonces, si yo pongo literal un espacio, coma y después, si yo pongo un espacio y después un coma 2, ahí lo que me va a seleccionar, perdón, me va a seleccionar todos los elementos de la segunda columna. Para poder especificar todos los elementos de este segundo individuo, primero tengo que especificar que yo quiero de mi fila 2 que me agarre todas mis columnas, ¿no? Entonces aquí yo le estoy pidiendo que me agarre todos los elementos que se le midieron a mi segundo individuo. Entonces 2, espacio me va a seleccionar todos los elementos que se le midieron a este individuo. Y viceversa. Si yo quiero únicamente que me extraiga la edad, yo lo que le tengo que pedir es seleccióname todas las filas de mi segunda columna. Y ahí se encuentra toda mi columna de edad. Esto vamos a ver que con Deployer es más sencillo. Es solamente como para ver cómo funcionan los operadores básicos de R. Ok, ahora sí. Por default, en Tidyverse hay una función que me permite ver la estructura de mi base de datos. RBase también tiene una función que me permite ver la estructura de mis datos. La primera función que viene por default es la función de str. Structure lo que va a hacer es darme un contenido o una visualización rápida de todo el contenido que está en ese vector. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo una matriz o una base de datos de 4,240 observaciones por 16 columnas, ¿no? O las 16 mediciones que se le hicieron a estos individuos. Y se dan cuenta, aquí me muestra todas las variables que yo tengo dentro de esta base de datos. El sexo, la edad, educación, cigarrillos, hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Y hasta abajo, y esto lo vieron la clase pasada con el doctor Omar,
vienen los atributos que tiene cada una de las variables. Algo que llama la atención es, en esta base de datos particularmente, es que vienen codificadas en formato numérico, ¿no? Aquí el sexo se codificó, o la condición de ser hombre se codificó como 1 y 0, ¿no? 1 para quien es hombre, 0 para quien es mujer. Pero si se dan cuenta, pues aquí me lo reconoce como un número. Entonces yo aquí no le voy a poder sacar pues una medida de frecuencia porque lo va a reconocer como un número, ¿no? Lo que le va a reconocer más bien es o lo que va a sacar es el promedio y la desviación estándar y medidas de resumen numéricas. Ok, otra función que se utiliza para igual mostrar esta información es la función de glimpse. Glimpse lo que me va a dar es, de manera un poco más condensada, los mismos elementos que me dio la función str. Entonces, aquí igual me muestra una previsualización rápida de mi base de datos sin tener que yo abrir mi ventana de view. Ok, y finalmente la función más utilizada para ver un resumen de un objeto en R es la función de summary. Summary, aquí perdón, tendría que decir base. Summary lo que me va a arrojar es un resumen de mis medidas de tendencia central y de dispersión de mis variables continuas y de frecuencia y pues sí, de frecuencia de mis variables categóricas. Si se dan cuenta, aquí hay algunos errores conceptuales dentro de unos errores en la forma en la que se interpretan algunas variables. Entonces, lo que les decía, el sexo aquí se reconoce como una variable numérica y pues me va a arrojar el promedio de pues, el sexo, ¿no? Lo cual no tiene sentido. Pero para algunas sí, por ejemplo, la edad me va a arrojar el promedio, la mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, el mínimo y el máximo, ¿no? Para tratarnos de dar una idea muy general de cómo se distribuye esta variable continua. Como pueden ver, esta base de datos tiene algunas variables categóricas que, igual que la variable de sexo, pues no van a tener ninguna interpretación. Por ejemplo, la educación, el uso de medicamentos antihipertensivos, el tener EBC, hipertensión, diabetes. Son variables categóricas que pues, yo tengo que interpretar de otra forma, pero pues aquí R no me lo está interpretando de una manera apropiada. Lo que vamos a ver a partir de ahorita es cómo yo puedo, a partir de mi base de datos, manipular ciertas características de esta misma base o especificar a R que le dé ciertos atributos a ciertas variables para que yo pueda tener una mejor interpretación al momento de sacar medidas de resumen o hacer modelaje estadístico, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en estas próximas secciones, que ya son un poco más aterrizadas a el objetivo de esta clase. Ok, entonces, igual si tienen alguna duda, por favor, exprésenmela en el chat o háganmelo saber con la manita alzada. Entonces, la sección 4, vamos a ver cómo limpiar variables o nombres de variables con el paquetito de Janitor. Janitor es un paquetito muy útil para poderle quitar errores o formas incorrectas de nombrar ciertas variables. Vamos a poner aquí un ejemplo dummy. Entonces aquí yo cargo un objeto que se llama datos.dummy y si se dan cuenta va a estar conteniendo 3 variables. Una variable que se va a llamar nombres de estudiantes, que incluye 4 elementos carácter, Juan, Pedro, Ana y Rosa. Una variable que se llama edades de estudiantes, una variable numérica con edades hipotéticas y las calificaciones hipotéticas de estos alumnos. Pero finalmente, aquí si se dan cuenta, hay espacios dentro del nombre de estas variables. Entonces, si yo imprimo estos nombres, me va a aparecer aquí un punto. Algo que también resulta a veces muy difícil interpretar en R son los acentos y las mayúsculas. Entonces, para poder quitar eso, existe una función dentro de este paquetito de Janitor que se va a llamar Clean Names. Entonces, quiero que hagamos el contraste de este ejemplo dummy que yo les pongo aquí y el ejemplo ya después de haber sido procesado con la función de Clean Names. Entonces, aquí yo estoy guardando este resultado de mi paquetito, de mi opción, función de Clean Names, y quiero que vean la diferencia. Si se dan cuenta, las mayúsculas me las quitó. Los puntos y los espacios ahora me los sustituye por default con un guión bajo.
Y los acentos, aquí en calificación, el acento también me lo quitó. Entonces, clean names es una función muy útil al inicio de que yo cargue mi base de datos para poderle quitar cualquier espacio, acento, mayúscula, algún número que pudiera estar causando alguna confusión al momento de interpretarlo en R. Pero finalmente, o sea, es una función que yo les recomiendo que utilicen mucho al principio de sus scripts de R. Ok, entonces aquí yo lo que voy a hacer es sobreescribir mi función, perdón, mi objeto de R que se va a llamar base. Yo lo voy a sobreescribir para que ahora, se dan cuenta, me quite las mayúsculas, me lo deje más limpio. Ok, vamos a ver dos funciones más de este paquetito de Janitor. La primera es la función de getDupes. La función de getDupes lo que me va a hacer es quitar, quitar filas duplicadas. Entonces, se dan cuenta aquí, yo tengo una fila que añadí y se dan cuenta aquí yo tengo un vector que tiene dos veces la letra A. Entonces, con la función de getDupes, lo que me va a arrojar ahora es aquellos pacientes o aquellas personas o aquellas observaciones que están duplicadas, ¿no? Aquí, como pueden ver, me extrajo los valores de Juan y de Rosa. Y por último, algo que es muy frecuente en las bases de datos de la vida real es que tengamos columnas vacías. Ya sea porque lo importamos de Excel o porque dejemos en SPSS una columna ahí para separar algunas grupos de variables. O sea, es muy frecuente que nos encontremos con columnas vacías en algún dataset de la vida real. Entonces, con la función de removeEmpty, aquí yo lo que voy a hacer es quitar esta columna que pues no tiene ningún elemento dentro de ella. O sea, solamente me va a estar ahí ocupando espacio. Ok, con esto vimos dos funciones importantes que se ocupan para la depuración de bases de datos. Pasamos a la siguiente sección, que es la evaluación de datos perdidos. En la mayoría de las bases de datos que se trabajan en epidemiología y en general en investigación, es muy frecuente encontrar datos perdidos por algún mecanismo de pérdida que se ve muy frecuente en investigación. Ya sea completamente al azar o por algún mecanismo dependiente de alguna variable, pero finalmente las pérdidas siempre son frecuentes en una base de datos de la vida real. Entonces, si yo le doy aquí con la función de is.na a mi objeto que se llama base, me va a mostrar aquellas celdas que contienen datos perdidos. Entonces, si se dan cuenta aquí, yo tengo observaciones que pues, aquí me aparecen como true. Eso representa un dato perdido dentro de mi base completa. Entonces, para poder contabilizar cuántas variables tengo con datos perdidos, yo aquí le puedo dar dentro de esta función de is.na la función callSums y me va a arrojar los missing values que yo tenga de mis variables dentro de un data frame. Entonces aquí, como pueden ver, tengo 105 datos perdidos o 105 personas con datos perdidos de educación. 50 de colesterol, 29 de cigarrillos consumidos al día, 53 de uso de medicamentos y, por ejemplo, vean la glucosa, que es una variable que pues no a todos se les midió, 388 observaciones perdidas. Yo puedo hacer lo mismo ahora con la función de rowSum, en la cual me va a arrojar cuántas observaciones perdidas tiene un individuo, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, este individuo tiene solo una observación perdida, pero hay gente que tiene dos. Esta función no se utiliza tanto, porque es finalmente difícil de interpretar de manera individual toda esta parte de valores perdidos, pero sí yo les recomiendo que utilicen esta opción de callSums para evaluar rápidamente cuántos datos perdidos tienen en sus variables. Y si quisieran saber el total de datos perdidos que tienen en una base de datos,
con la función is.na y ahora sustituyéndola, pero metiéndola dentro de la función sum, les va a arrojar el total de datos perdidos que tiene esa base de datos. Entonces, como pueden ver, la mayoría de los datos perdidos se localizan en la variable de glucosa, ¿no? Lo cual nos indica que si quisiéramos hacer algún análisis, sobre todo de modelaje con la glucosa, probablemente ahí tengamos que decidir si quitar esa variable, perdón, quitar las personas que tuvieron perdida esa variable o hacer algún tipo de imputación para poder rellenar esos datos perdidos, ¿no? Va a depender mucho del contexto y va a depender mucho del objetivo que busquen con ese análisis. Bueno, entonces con esto acabaríamos este primer objetivo de la clase de ver la sección de importación de datos y el manejo básico de una base de datos. Ahora sí, vamos a entrar en esta segunda gran sección de la clase, que es el manejo de funciones que vienen en el paquetito de Tidyverse. Entonces, para podernos introducir al paquetito de Tidyverse, vamos a hablar sobre el operador más utilizado en este grupo de paquetes. Perdón. Ahora sí. Entonces, el operador o la función estrella dentro de este paquetito de Tidyverse es la siguiente combinación de caracteres. Porcentaje mayor que porcentaje. La combinación de estos tres caracteres se va a llamar como pipeline. Es una forma muy frecuente de ver cierta combinación de operadores y de caracteres y de funciones en el universo de funciones de Tidyverse. Entonces aquí les muestro un ejemplo básico de cómo utilizar este operador que se llama pipeline o pipa en español. Entonces aquí yo tengo mi función de str y dentro tengo a mi base de datos de Iris que ya vieron con el doctor Omar en la clase pasada. Entonces la función de Iris, aquí podemos ver los elementos que contiene esta base de datos. Pero si se dan cuenta aquí, y esto es importante que lo vean cómo funciona, aquí yo solamente estoy mostrando el objeto con el cual yo tengo guardada mi base de datos, Iris. Si se dan cuenta aquí, yo coloco una pipa o un pipeline y después pongo la función que yo deseo concatenar o que yo deseo que se añada a esta línea de código. Entonces, si yo corro esta línea de código, en automático me va a correr lo mismo que yo tendría si hubiese puesto mi función de str y dentro mi data frame de Iris. Entonces, puedo tener combinaciones como la siguiente que vamos a ver en esta clase. La base de datos que yo quiero analizar o que yo quiero manipular. Pipa. No sé, la función de select para seleccionar variables, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a poner como por ejemplo esto, la primera, el nombre de la primera variable. Después otra pipa, vamos a ver la función de summarize y que me dé la media y que se llame media de SL. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es concatenar una serie de funciones en una sola línea de código. Summarize. Aquí algo pasó. Ya, perdón. No, me faltó especificar el argumento que yo quiero resumir. Una disculpa. Entonces, aquí, ya me corrió. Aquí ya me muestra un resultado diferente a que únicamente haya tenido aquí la función de Iris, la base de datos de Iris. Entonces aquí ya me muestra pues una serie de procesamientos de ciertas funciones para llegar a un resultado final en una sola corrida de código.
Entonces, a lo largo de estas secciones vamos a ver funciones propias de Tidyverse, pero que funcionan a través de esta forma de operadores, a través de la concatenación de pipas. Entonces, vamos a pasar a nuestra sección 7, donde vamos a introducir nuestra primera función de este universo de Tidyverse. Entonces, la primera función que vamos a ver es la función de rename. Como su nombre lo indica, me va a permitir cambiar el nombre de una o más columnas de un data frame. La forma en la que opera esta función es, primero yo le especifico el data frame que yo quiera modificar, después le pongo un pipeline y la función de rename opera primero especificando el nombre de la nueva variable que yo quiero renombrar y después con un signo de igual la variable que yo quiero tomar para que se renombre. Entonces vamos a pensar que yo quiero aquí, en lugar de que diga sepal.length, que solo diga s-longitud. Entonces, si se dan cuenta, aquí me va a arrojar un data frame, pero ya ahora en lugar de que diga sepal.length, va a decir s-longitud o el nombre que yo le haya especificado entre comillas. Entonces yo lo puedo combinar para añadir con una coma todo el cambio de variables que yo desee dentro de un data frame. Vamos entonces a renombrar el resto de las variables, en lugar de que se llame sepal.width, sepal.length, petal.length y petal.width, ahora que se llame de esta forma. Aquí se los muestro en estos objetos carácter. Entonces, si yo corro esto y nos vamos a la parte de arriba de este data frame, veamos que ya se cambió el nombre de las variables que yo le especifiqué. Y yo a esto le voy a concatenar una segunda función para que me muestre la estructura y me muestre pues, lo que ya mostré en el data frame completo. Pero finalmente esto yo lo puedo guardar como un objeto nuevo para que ahora yo trabaje con el resultado de esa serie de concatenaciones de códigos de deploy. Entonces aquí vamos a pensar que yo lo guardo como iris.2, ¿no? Entonces, el resultado de iris.2, perdón, vamos a pensar que aquí yo quito esta función de structure y el resultado de iris.2 ahora va a ser mi base de datos con mi nombre de variables de acuerdo a como yo lo decidí. Bueno, entonces yo puedo modificarlo a mi antojo el nombre de variables, pero puede que en esa forma de renombrarlas de nuevo cometa ciertos errores al momento de renombrarlas. Por ejemplo, aquí yo estoy dejando un espacio adrede, yo estoy dejando aquí una coma, yo estoy aquí dejando un guión y pues estoy dejando mayúsculas en la gran mayoría de mis nombres. Entonces aquí yo guardo este objeto que se va a llamar ejemplo-1 y si se dan cuenta aquí me guarda el nombre de mis variables ahora con espacios, con comas y con guiones. Si yo quisiera sacar únicamente esa variable, primero tengo que dar el nombre del data frame. Con un signo de pesos me van a aparecer el listado de mis variables que contiene ese data frame. Vamos a poner como ejemplo la primera, S longitud. Se dan cuenta aquí aparece una comilla invertida como para que R pueda ejecutar la función que debería, pero estas comillas invertidas pueden resultar muy tediosas, sobre todo cuando yo quiero añadirlas a otra función para otro propósito. Entonces, para poder quitar esos espacios, esas comillas o estos errores de renombramiento, yo puedo concatenar mi función cleanNames a la función de rename para que ahora del paquetito janitor
para que ahora, al momento de que ponga mi nuevo vector que se va a llamar ejemplo 1, me muestre ya las variables con estos atributos nuevos que añadió cleanNames. Y vean, es el mismo resultado. Ok, entonces la primera función que vimos de este paquetito de deployer es la función de rename, que permite cambiar nombres de variables en este formato. Ok, vamos a ver nuestra siguiente función, que es la de filtro. La función filter me va a permitir seleccionar subgrupos de mediciones a partir de una condición. Vamos a pensar que yo quiero analizar únicamente a las flores que cubran la condición de ser virgínica. Entonces, si vamos a nuestra base de iris, podemos ver que hay tres grupos de flores: setosa, versicolor y virgínica. Vamos a pensar que yo solo quiero analizar a las flores virgínicas. Entonces, la forma en la cual yo voy a hacer esto es igual, primero especificar el objeto donde se encuentra mi data frame con una pipa. Ahora yo voy a poner la función de filter y primero tengo que especificar la variable o, pues sí, la variable o la columna que yo quiera utilizar como referente para que se seleccionen ciertos subconjuntos, y con un doble igual yo le tengo que especificar entre comillas la condición que yo quiero filtrar. Entonces aquí, si yo corro esto, me va a mostrar ahora un data frame únicamente con mi condición de flores de especie virgínica. ¿Por qué le pongo aquí deployer 2.filter? Vamos a ver si me pasa el ejemplo. No, este pasó el error. Pero la función de filter, como lo vimos al principio de esta clase, es una función que suele compartirse con otros paquetes. Entonces, puede que lleguen a tener el error, que es relativamente frecuente, que no les corra la función de filter o la función de select, porque son funciones que están compartiendo con otros paquetes y pueden que entren en un conflicto. Entonces, para forzar que específicamente me agarre la función de filter, yo tengo que ponerle el paquetito del cual yo quiero seleccionar esa función y con dos puntos agarrar la función que yo quiera. Ok. Hay algunas condiciones que yo puedo especificarle con mi función de filter. Vamos a pensar que yo quiero seleccionar a de mi base de iris a aquellas flores que sean virgínica, pero también que sean versicolor, es decir, excluir a las flores que sean setosa. Yo podría hacerlo en este ejemplo de dos formas. La primera, especificar que con mi función filter agarre de mi condición o mi variable de especies aquellas que sean virgínica y que aparte con esta carácter es un palito vertical, no sé cómo se llama, pero es un palito vertical para especificar una condición de OR. Yo puedo especificar que me agarre ahora aquellas condiciones que sean igual a versicolor dentro de mi columna de especie. Entonces aquí me va a agarrar a mis especies, ya sea que sean virgínica o que sean versicolor. Entonces, si yo corro esto, ahora me va a arrojar un data frame con estas dos flores en específico. La otra forma, la otra forma de hacerlo es únicamente excluyendo a la condición que no me interesa. Entonces, vamos a pensar que aquí yo quiero excluir a las flores. ¿Dónde están? Setosa. Aquí está. Entonces yo quiero excluir a mi condición de setosa. Entonces yo lo que voy a hacer es, en lugar de que sean dos signos de iguales
o dos símbolos de igual, yo lo que voy a hacer es primero especificar con un signo de exclamación y con un signo de igual que me excluya a aquellas condiciones que no sean cetosa. Entonces lo que me va a hacer esto es agarrar todo aquello que no sea cetosa. Y me va a dar el mismo resultado, un dataset con puras flores versicolor y virgínica. Es decir, me va a excluir a las condiciones que sean igual a cetosa. Ahora, dentro de esta forma de unir condiciones, uno podría pensar que, y este es un ejemplo, nada más para que vean que el orden de los factores importa. Entonces vamos a pensar que yo aquí estoy filtrando primero a las flores virgínicas y yo aquí le pongo otra función de filter para que ahora me seleccione las condiciones de versicolor. ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Me va a decir que es un dataset de puros ceros. ¿Por qué? Porque si ya filtré por mi condición de virgínica, ahora pues ya no va a haber ninguna flor que se llame versicolor, ¿no? Entonces, si yo corro esto, me va a decir, pues bueno, no hay condiciones que sean versicolor, por ende, pues me voy a quedar con un data frame de 0. Entonces aquí el orden de cómo ustedes pongan sus funciones sí afecta el resultado final. Ok. Vamos a pensar que yo quiero ahora combinar dos condiciones, pero que sean de diferente columna. Entonces, aquí igual yo voy a especificar primero mi dataset de iris, después mi función de filtro y primero que me seleccione a mis flores virgínica. Y ahora con el símbolo de I o de la I, no sé cómo se llama este símbolo, pero bueno. Lo que va a hacer esto es, me va a condicionar un operador booleano de AND. Entonces, aquí yo voy a agarrar las flores que sean virgínica y que tengan un ancho de pétalo mayor o igual a 2. Entonces, si yo corro esto, vean, ahora me va a agarrar mis flores virgínica y todo el ancho del pétalo va a ser mayor o igual a 2, ¿no? O sea, me va a quitar todos los que sean pétalos chiquitos. Otra forma de hacerlo, aquí sí aplica el de dividir por dos filtros. Entonces, yo primero puedo filtrar por mi condición de virgínica y después añadir otra segunda función de filtro para que me dé el mismo resultado que yo tenía previamente. Ok. Y por último, yo puedo excluir dos condiciones con mi operador booleano de NOT. Esto ya es un poquito más, no necesariamente sofisticado, pero sí aplicaría tal vez para casos muy selectos. O sea, tal vez como muy específico para ciertos escenarios. Entonces aquí yo primero estoy filtrando mi grupo de flores que sean virgínicas. Entonces me voy a quedar con puras flores virgínicas, pero que aparte no sean versicolor. Entonces, si me estoy quedando con mi grupo de flores virgínica y que aparte no sean versicolor, ¿cuál va a ser el resultado? Pues bueno, me voy a quedar con un dataset de puras flores virgínica y que no sean versicolor. O sea, pues me voy a quedar únicamente con virgínica. Y bueno, yo puedo hacer lo mismo de manera separada. Y ahora yo voy a filtrar aquellas flores que no sean mayores a 2. Entonces aquí, pues me va a quitar puros 2 dentro de mi dataset. Vamos a poner el ejemplo con la condición de especie y que no sean... bueno, es que aquí me quedé con pura, vamos a hacer vamos a hacerlo así. Cetosa. No me acuerdo si era con, sí, cetosa. Ok, entonces aquí estoy seleccionando a mi grupo de flores virgínica y cetosa. Y ya, entonces de aquí voy a filtrar a
ahora aquellas condiciones que sean igual a setosa, perdón, que sean diferentes a setosa. Entonces me vuelvo a quedar con un dataset de puras flores virgínica. Bueno, estas son tal vez operadores que probablemente solo aplican para ciertos escenarios muy selectos, pero sepan que existen. Y pues bueno, aquí finalmente yo puedo filtrar por varias condiciones de manera concatenada. Entonces, aquí yo voy a primero seleccionar un dataset con aquellas flores que tengan un ancho de pétalo de más de 1.5. Aquí, ¿por qué? Ya, perdón. Aquí voy a primero seleccionar mis flores con un ancho de pétalo mayor a 1.5 y que aparte sean virgínica o versicolor. Entonces me va a arrojar, ahora sí, perdón, no sé por qué no corría. Me va a arrojar puras flores de más de 1.5 y que sean versicolor o virgínica, ¿no? Entonces, yo puedo en una sola línea de código filtrar por múltiples condiciones. Vamos a pensar que yo quiero analizar únicamente a la población femenina, que tenga más de 65 años y que tenga diabetes, ¿no? Entonces, ahí tengo 3 filtros que yo tengo que aplicar a mi base de datos para poder llegar a hacer mi análisis que yo quiera. Pero bueno, hay muchas formas también de hacer combinaciones de filtros. Estas son como las más básicas. Ok, pasamos a nuestra siguiente función, que es la función de select. Select lo que va a hacer es elegir columnas o variables dentro de un data frame. Así de sencillo. Entonces vamos a pensar que yo tengo un data frame con muchas variables y que a mí solo me interesan, no sé, 4, 5, 10, no sé, las número de variables que yo voy a manipular en mi análisis. Entonces, aquí en este ejemplo, yo voy a seleccionar dentro de mi base de datos de Iris únicamente 3 variables. Sepan length, petal length y especie. Entonces, aquí si se dan cuenta, ahora me va a dar un dataset únicamente con esas 3 variables. Note que el orden que ustedes especifiquen dentro de esta función de select va a alterar el orden final de su nuevo data frame. Entonces vamos a pensar que yo quiero primero que me aparezca en mi primera columna la columna de especie, después la columna de petal width y después la columna de petal length. Entonces me va ahora a arrojar un data frame nuevo con este nuevo orden de variables. Entonces esto es muy útil para cuando ustedes tienen una base de datos de múltiples columnas y ustedes van a analizar solo 20, 30 o solamente las que les interesa para su análisis, y para que a ustedes se les haga más cómodo identificar el orden de estas variables, ustedes pueden seleccionarlas de cero y poder crear un nuevo data frame con un orden que ustedes quieran. Ok, muy sencilla la función de select. Vámonos con la función de mutate. La función de mutate lo que va a hacer es crear variables a partir de la combinación o de características de variables que yo ya había tenido o que ya tenía previamente en un data frame. Entonces, aquí la forma en la que opera mutate es primero yo tengo que especificar el nuevo nombre de mi variable. Aquí está como diferencia guión bajo de longitud. Y esto va a ser igual a la resta de sepal length menos petal length. O sea, aquí me va a restar estas 2 columnas y me lo va a dar en una nueva columna. Ahora voy a hacer la suma de la longitud. Aquí tengo una nueva variable que se va a llamar longitud-total, que va a representar la suma de mis longitudes tanto del sépalo como del pétalo. Entonces vean, ahora me crea una nueva variable, bueno, 2 de hecho, 2 nuevas variables que representan la resta de estas 2 variables, perdón, de sepal length menos petal length, y la suma de las longitudes. Aquí esta columna más esta columna. Petal length, no, es esta más esta, perdón. Ok,
Hay una variante de mutate que se llama transmute, que lo que va a hacer es, me va a quitar aquellas variables que no sean aquellas que yo creé. Entonces, si yo corro esta línea de código que contiene las mismas operaciones de mis nuevas variables, ahora voy a tener un data frame con únicamente dos columnas. ¿Por qué? Porque estas son las dos columnas que yo creé para fines de de este comando. O sea, me va a excluir todo aquello que yo no haya creado de cero. Bueno, ok. Ay, perdón. Perfecto. Entonces, mutate se puede combinar con la combinación de funciones que ustedes quieran para crear una nueva variable. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos de cómo crear variables categóricas a partir de variables continuas. Esto es muy útil, sobre todo cuando quiero hacer constructos. Pues con la función de mutate voy a crear una nueva columna que se va a llamar petal.width.2.0. Aquí voy a añadir todas aquellas flores que cubran la condición de medir más de 2.0 en su ancho. Entonces la forma en la que lo voy a hacer es, primero creo mi nueva variable y esto va a ser igual a una condición de if-else que nos diga todo aquello que sea mayor a 2.0 de la columna petal.width, le voy a asignar la condición de 1. Y si no, todo lo demás va a ser 0. Entonces vamos a ver qué es lo que me crea esta función. Entonces, como pueden ver, aquí yo tengo una nueva columna que se va a llamar petal.width 2.0 y todo aquello que no sea mayor a 2.0 va a ser 0 y todo lo que sí cubre este rubro, por ejemplo acá, me va a poner aquí un 1, ¿no? Entonces, esta es una forma rápida de hacer variables dicotómicas dentro de la función mutate. Ya. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo ahora que crear una variable categórica con múltiples condiciones? Aquí yo puedo utilizar con la función de mutate, dentro de esta función, la función de case-when. Aquí lo que voy a hacer es crear una variable categórica que me incluya tres posibles opciones. Cuando sepa el width mida menos de 2.5, cuando mida entre 2.5 y 3 y cuando mida más de 3 hasta la medición máxima. Entonces, si yo hago esto, ahora me va a crear un vector que incluya la combinación, perdón, la posibilidad de que sea 1, 2 o 3 dependiendo de estas condiciones. Por ejemplo, si yo quisiera crear una nueva variable que sea, por ejemplo, el índice de masa corporal, las categorías que una persona pueda llegar a tener, yo puedo hacerlo con esta función que mida menos de 25, entre 25 y 30, entre 30 a 35, 35 a 40 y más de 40, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo con la función de mutate combinándolo con la función de case-when. Ok, como lo mencioné, algunas condiciones categóricas, pues a mí me interesa que ya se reconozcan como condiciones categóricas y no necesariamente como un número. Entonces aquí, a pesar de que yo tengo un 1, 2 y 3 que representa una condición, entre comillas, jerárquica, pues a mí me interesa que R lo reconozca como tal. Entonces ustedes ya vieron que para que R lo reconozca como una categoría, y sobre todo con una jerarquía en específico, yo lo puedo combinar con la función de factor. Entonces aquí primero voy a poner mi función de mutate con mi nueva variable que se llame petal.width 2.0 y otra variable que se llame sepal.width.categórica. Entonces esto representa la combinación de los dos ejemplos que vimos anteriormente. Ahora yo voy a concatenar una nueva función de mutate para que la variable que yo creé previamente ahora me la reconozca como un factor con las siguientes etiquetas.
etiqueta que se llame menor a 2.0 y otra etiqueta que se llame mayor a 2.0. Y aquí en esta segunda variable yo puedo ponerle tres etiquetas para que me reconozca estas condiciones, como menor a 2.5, entre 2.5 a 3 y mayor a 3. Entonces vamos a correr. ¿Se dan cuenta ahora? En lugar de que sea 1 y 0 y 1, 2 y 3, ahora ya va a tener una etiqueta añadida a esta condición y aparte me la va a reconocer como una variable de tipo factor, que yo ya puedo manejar como una variable de tipo categórica. Ok, entonces acabamos con esto la sección 10. Vamos a ver nuestra antepenúltima función del día de hoy. La función de summarize me va a resumir mis variables que yo elija. Habitualmente resúmenes a manera de medidas de tendencia central, de dispersión o de frecuencia. Entonces vamos a pensar que yo quiero extraer de manera rápida el promedio y la desviación estándar de una métrica continua. Entonces aquí de mi variable, perdón, de mi base de datos de Iris, yo quiero conocer el promedio de la longitud del sépalo, la varianza de esta variable y la desviación estándar. Entonces aquí con la función de summarize, lo que voy a hacer primero es nombrar una nueva variable. Aquí le puse como min longitud-s y después la función para sacar el promedio. Entonces hago lo mismo para la varianza y la desviación estándar. Y se dan cuenta, aquí en lugar de que me arroje un data frame con todos los nuevos parámetros que vimos anteriormente, ahora me va a arrojar en específico el promedio, la varianza y la longitud. Summarize es muy útil, sobre todo cuando yo quiero agrupar datos también por alguna métrica que yo quiera sacar. Por ejemplo, si yo quisiera sacar, no sé, se me ocurre, un data frame de 5,000 observaciones y cada observación representa cuál fue la mortalidad que se registró en ese país durante un año específico, ¿no? Y son mediciones seriadas. O sea, la mortalidad del año siguiente, del que le sigue, del que le sigue, del que le sigue. Y pues todos son países de diversas regiones. Entonces yo puedo utilizar Summarize para poder sacar el promedio de la mortalidad, por ejemplo, por regiones o, por ejemplo, por grupo de décadas, no sé. O sea, finalmente esto es útil, por ejemplo, cuando yo quiero transformar una base desagregada a una agregada y después de eso, pues graficarla o a sacar alguna análisis posterior, ¿no? Entonces, Summarize es muy útil, sobre todo cuando ustedes tienen algún modelaje ya establecido. Ok, vamos a ver nuestra penúltima función, que es justamente la función de Group By. Pues justamente, es un ejemplo que ponía ahorita de manera hipotética, pero aquí viene con el iris. Entonces, Group By lo que me va a permitir es que me extraiga las funciones que yo desee agrupadas por una condición de tipo categórica. Entonces, aquí, si yo corro primero esta función de Group By, no me va a arrojar nada. O sea, no me va a dar un resultado aparente. Si yo lo concateno ahora con mi función de Summarize, ahora me va a dar mi promedio, varianza y desviación estándar, pero agrupada por una variable categórica, que en este caso es la de especies. Entonces ya tengo el promedio, la varianza, desviación estándar para cada una de mis especies que incluye este dataset. Bueno, ya con esto terminaríamos nuestras funciones de R en Tidyverse. Procedemos ahora a hacer un ejemplo ya con los datos de Framingham. Entonces voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto y aquí lo voy a dejar como en blanco. Entonces vamos a cargar nuestra base de datos de Framingham en formato CSV, el ejemplo que les compartí ahorita para la clase. Y aquí voy a seleccionar dentro de toda esta base de datos, que ahorita para fines de esta clase no vamos a ocupar todas,
Vamos a seleccionar la variable de male, age, education, total cholesterol, systolic blood pressure, diastolic blood pressure y BMI. Entonces aquí voy a seleccionar estas variables y que me las guarde ahora en un objeto que se va a llamar Fram. Si se dan cuenta, aquí yo estoy sobreescribiendo mi primer objeto en el cual guardé mi base de datos completa. Entonces yo les recomiendo que tengan mucho cuidado, sobre todo cuando tienen múltiples bases en un script, cuál es la versión de la base que contiene ya sea su base completa o alguna base depurada. Bueno, entonces vamos a cambiarle el nombre a las variables para que en lugar de que sea male, age, education, BMI, etcétera, ahora tengan nombres más fáciles de distinguir. Por ejemplo, a male le voy a nombrar sexo masculino, age, edad, education, educación, y así el resto de las variables. Entonces, si yo, insisto, lo dejo así el código, no me lo va a guardar sobre un vector. O sea, si yo quisiera otra vez verlo en el objeto de Fram, pues no me va a aparecer nada. Entonces yo voy a escribir de nuevo mi objeto de Fram y ahora ya va a tener estos cambios. Ahora voy a crear una serie de variables categóricas que a mí me interesa estudiar. Por ejemplo, voy a distinguir a aquellos que tengan edad de más de 65 años con mi función de if-else. Aquellos que tengan una edad de más de 65 van a tener la condición de 1 y aquellos que no, la condición de 0. Voy a hacer lo mismo para mi condición de hipercolesterolemia. Aquellos que tengan colesterol total mayor a 200 van a ser los que tengan el 1. Y aquí tengo un ejemplo interesante, porque se dan cuenta que yo estoy haciendo un constructo de hipertensión arterial, el cual va a hacer que aquellos pacientes que tengan una presión sistólica de más de 140 o una presión diastólica mayor a 90 tengan la condición de 1. Y este es el ejemplo que les decía, que con la función de case when yo puedo categorizar en tres posibles opciones. Aquellos que tengan un IMC de menos de 25, que les voy a dar la etiqueta de 1, de 25 a 30, que sean igual a 2, y que sean mayor a 30, igual a 3. Entonces lo voy a correr. Y como pueden ver, aquí no me apareció porque de seguro mi pantalla no lo deja. Como pueden ver, aquí solamente me apareció la de edad. Ya tengo una nueva variable que sea de puros ceros y unos. Y aquí abajo, si se dan cuenta, aparece una como alarma, un warning, que dice que existen tres variables más. Hipercolesterolemia, hipertensión y AMC, que fueron las que yo creé. Ahora vamos a asignarle etiquetas, vamos a asignarle una propiedad de factor y una etiqueta a esa variable de tipo factor. Entonces, a mi variable de sexo masculino le voy a asignar ahora con la función de mutate la condición de factor que me distinga los niveles o las jerarquías que para fines que yo convenga yo le voy a asignar a esta variable y pues la etiqueta que yo le asigne pues a mi variable de sexo masculino. Aquí, por ejemplo, edad de 65 años, el nivel va a ser 0 y 1, o la referencia en este caso va a ser la condición de 0, que pues son las personas que tienen menos de 65 años, y pues yo le voy a asignar estas etiquetas. Lo mismo voy a hacer para la variable de hipercolesterolemia, hipertensión y IMC. Entonces, si yo ahora vuelvo a cargar mi objeto de Fram, como pueden ver, cambió mi condición que yo tenía en lugar de que sea 1 y 0 a una etiqueta que me distinga aquellos que tengan menos de 65 y más de 65. Y así con el resto de las variables. Ahora voy a visualizarlo rápido con mi función de glimpse para que vean cómo quedó mi nuevo objeto de Fram. Entonces ahora, en lugar de que hablemos de nombres de variables que pues, sean cortas o que sean difíciles de interpretar, pues ahora tengo para fines de este ejemplo, pues nombres que yo ya puedo fácilmente identificar. Ahora en lugar de que sean condiciones de 1 y 0,
ahora ya tiene una condición de factor que me permite identificar una variable categórica y pues aquí yo le asigné alguna jerarquía específica y una etiqueta. Lo mismo aplica para el índice de masa, perdón, para la edad, la condición de hipercolesterolemia, la hipertensión y la condición de IMC. Ya casi acabo, Milagros, dame un segundito. Y pues si yo le doy summary, me va a mostrar ahora mis medidas de resumen para mis variables categóricas, pero ahora para aquellas condiciones que yo especifique que sean categóricas, me va a mostrar la frecuencia de estas variables. Y si yo le doy aquí con esta función del paquetito sjplot, la función de view-df, puedo ver a la derecha la recodificación nueva que yo hice. Entonces, esta función es muy útil para tener un diccionario de datos final ya después de haber recodificado mi base de datos. Entonces, esta función es muy útil, sobre todo cuando quieran compartir su código a otra persona y pues quieran mostrarle la codificación que ustedes hicieron durante todo este proceso de depuración de datos. Pues bueno, con eso acabamos la clase del día de, o al menos lo que tenemos preparado para la clase del día de hoy. Ahora sí, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Em, Voy a pausar la grabación tantito, ¿no? O sea, el 0 y el 1 va a ser en lugar de que sea un número, o al menos que R lo reconozca como un número, ahora lo va a reconocer como si fuera pues un equivalente a una letra, ¿no? Entonces, si tú le quisieras poner un summary a esto, te va a decir, pues es una variable tipo carácter, no te puedo dar ninguna medida de resumen. Entonces, yo les sugiero que primero lo recodifiquen como una variable numérica y ya después le asignen un atributo de factor. Y esto también porque puede ser que para ciertos análisis, pues te interese cambiar, por ejemplo, el orden de referencia, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a pensar que aquí 1, 2, 3 es mi jerarquía de este estudio. O sea, yo voy a considerar que los que son normopeso pues, tienen menos riesgo que los que tienen sobrepeso y a su vez los que tienen obesidad, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo quisiera ahora poner a los que tienen obesidad como mi categoría de referencia? O sea, que sea reconocido como la jerarquía más baja. Entonces aquí en Levels yo le puedo especificar que primero me reconozca a mi número 3 como mi jerarquía más baja, después la 2 y después la 1. Evidentemente, pues yo tendría que cambiarle el nombre a estas etiquetas en ese orden. Sobre peso y normal. Para que ahora, aquí con la función de summary, aquí, para que ahora me reconozca primero como mi primera condición jerárquica a mi categoría de obesidad, después a la de sobrepeso y hasta el final la condición de normalidad o de estar normal en IMC. Bueno, no sé si con esto respondí la pregunta, Milagros. Sí, sí, me quedó mucho más claro, gracias. Súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto de esta clase, chicos? Por el momento no. Súper. Bueno, entonces, bueno, aquí lo voy a guardar para que cualquier cambio extra se haya quedado. Bueno, como parte de las actividades para complementar esta clase, aparte de que repasen de nuevo esta plantilla de código, estudien con más detalle todas las posibles funciones de tidyverse y sobre todo algunas variantes que se pueden hacer dentro de estas mismas funciones. Les voy a asignar una actividad igual de tarea, así como el doctor Omar lo hizo en esta primera clase, en el cual van a trabajar con la base de datos de Framingham. Entonces, les muestro rápidamente la actividad para que la puedan ver de qué se trata. Déjenme abrir la clase.
Entonces, adelante, Fermín. Hola, Neftali. Hay una pregunta en el chat de Melissa que pregunta, Neftali, una consulta. ¿Qué función recomiendas para eliminar los espacios innecesarios? Por ejemplo, si tengo dos celdas, una que tenga espacio 90-27 y otra que tenga solamente 90-27, ¿qué variable podrías utilizar para que se elimine un espacio que esté de más y solamente diga 90-27? O sea, como identificar duplicados, ¿no? No, Bueno, no, yo, no. Como haz de cuenta que si escribes ahorita en tu consola como entre comillas, 90, espacio, espacio. ya, ya, ya. O sea, que te quite ese espacio extra que tiene ese... Ajá, sí, justamente. ya, ya. O sea, 90-27. Ya, es que no estaba viendo bien completo el comentario. Ah, 90-27, ¿no? O sea, creo que, no sé si te refieres a esto, Melissa, o sea, que te quite este espacio. Buenos días, Neftalí. Sí, por favor. Creo que el término en inglés es strip. Sí, justo, hasta hacia allá iba. Am, sí, justo, digo, esto ya es un poquito más avanzado, pero hay un paquetito que se llama, déjame, aquí lo googleo rápido. Ah, 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 aquí, se los muestro. Justo. El paquetito se llama String R. Esta función permite quitar caracteres específicos dentro de una sola variable. Sobre todo si las variables son recodificadas con errores como este, ¿no? O sea, que sean como errores que se repitan consecutivamente en, por ejemplo, en alguna base, ¿no? Entonces, vamos a pensar que aquí tienes, no sé, 2024, espacio 2023. Entonces, aquí, ¿no? Tú quieres aquí quitar únicamente el espacio, ¿no? Entonces, con la función de string, aquí. Ya, bien, este es el ejemplo. O sea, aquí tú puedes especificar qué caracteres tú deseas quitar dentro de una columna, ¿no? Entonces aquí con la opción de string remove, vamos a pensar que esto lo guardo como una X, ¿no? Ahorita para fines del ejemplo. Yo aquí le tengo que especificar el carácter que yo quiera remover. Me parece que, digo, esto ya tiene que ver también como cómo se codifican ciertos caracteres, por ejemplo, en un formato UTF-8. Pero al menos creo que para fines de este ejemplo, si tú le pones un espacio, te va a quitar todas las como errores que sean únicamente un espacio. Si te das cuenta aquí yo puse dos espacios, ¿no? Entonces no sé si aquí si le quito, sí, si le pongo dos espacios, pues me va a quitar únicamente aquellas condiciones que tengan dos espacios, como aquí en el 2023. Ah, entonces, por ejemplo, aquí funciona rápido. Pero me parece que, o sea, si tú pones ahí el código UTF-8 que especifique, o sea, cómo se escribe el espacio en código, tú puedes combinarlo con dos para que te diga, ok, quítame todo lo que sea espacio, ¿no? O sea, o todo lo que sea doble espacio. Eso es una forma, tal vez que se me ocurre. O lo otro es, pues, guardas esto, vamos a pensar, guardas esto como un X sin espacio y ya X sin espacio le vuelves a aplicar la misma función de string remove, ¿no? X final. Y ahora ya tienes tu carácter con sin espacios. Pero bueno, esa es una forma. En R evidentemente se pueden hacer muchas cosas también de diferentes maneras. Comenta Carlos en el chat, si son solamente números y espacios, como el ejemplo que puso Melissa, también se puede usar as.numeric y hacer que todos los caracteres se vuelvan numéricos, ajá, y te va a quitar por completo todos los espacios, ¿no? Entonces, en este ejemplo, y pues bueno, no sé si aplique para tu caso específico, Melissa, si te pones as numeric,
Ya por default me quitó todos los espacios. Pero tengo entendido que, o sea, no sé si tú, Melissa, trabajes, por ejemplo, con, no sé, esto pasa muy seguido. Sobre todo cuando tú tengas errores de codificación de algún ID o de alguna variable, no sé, carácter y pues quieras eliminar únicamente como estos espacios. Si tú le das a numeric, pues se te van a poner ahí puros NAs. Entonces, esta es otra opción, ¿no? Que aquí quite los espacios. Muchas gracias. Sí, justo el problema suelo encontrarlo con la columna de ID. Em, Muchas veces son números, pero a veces algunos números, bueno, algunos códigos de identificación son con letras también. Muchas gracias, Neftali. Muchas gracias, Carlos. Justo. Con String Remove finalmente se pueden hacer estas cosas. Ok, ahora sí, les muestro la tarea que se tiene que enviar. No le hagan caso a la fecha límite, es para fines de un curso que dimos anteriormente, pero bueno. Son algunos reactivos que van a tener que realizar con primero la base de cáncer que les voy a anexar ahorita al correo y pues van a tener que identificar ciertas condiciones. Y finalmente, dentro de la base de Framingham, aquí yo les voy a pedir que recodifiquen, creen variables, constructos, que conviertanlo a variables de tipo factor y que contesten ciertas preguntas, ¿no? Pues bueno, vienen algunos puntos extra para, en caso de que pues algunas preguntas las tengan mal, pues puedan ahí tener algunos puntitos de más. Esto es, evidentemente es obligatorio para las personas que están inscritas en el curso BCDC, pero pues para aquellos que no, pues es una actividad para repasar todos estos puntos. Bueno, con esto acabamos formalmente la clase. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí o algún comentario extra.